estar con nosotros. No, un gusto. Bueno, a ver, un escenario yo describía recién donde la economía, lo social en general, no ha experimentado ningún tipo de cambio, por lo menos de lo que tenemos en los últimos meses. Ahora hay un gobierno que está poniendo en marcha, se supone, un plan financiero nuevo y que pretende hacerlo con tasas de interés realmente muy elevadas. Digo, ¿cuál es la lectura que está haciendo de esto? Era muy interesante el análisis que hacías. Yo vengo de dar una charla con gente del ESMATA, sí, y le decía a Roxana que se quedó preocupada por algo que había dicho. Yo tengo la impresión de que el gobierno está repitiendo absolutamente lo que pasó con la Alianza. Exactamente igual. La Alianza en determinado momento se complicó con la idea de cómo pagar la deuda y fue el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le garantizó un blindaje y de la Rúa nos decía que estábamos tranquilos con el blindaje. Le puso una condición, el déficit cero. Y la Alianza sacó una ley de déficit cero. Como si uno pudiese fijarlo por ley, ¿no? Claro, era como, yo me acuerdo que en aquel momento decía que era como hacer una ley que diga que la ley de gravedad no existe. Lo mismo. Y entonces el resultado fue que de los 40.000 millones de dólares que había propuesto el Fondo Monetario, dieron 8.000 y se cortó la asistencia porque no pudieron cumplir con el déficit cero. Porque el déficit cero, además de escribirlo, hay que concretarlo. Y en situaciones muy extremas se hace muy difícil. ¿Qué hizo entonces el gobierno? Se fue al megacanje. ¿Y qué hace Macri? Le pide al presupuesto que lo autorice a hacer un megacanje, cuando pide que al Poder Ejecutivo se lo autorice a refinanciar la deuda en condiciones de mercado. Claro, porque hasta ahora, ¿cómo era? Hasta ahora, si el gobierno quisiese refinanciar la deuda, necesita el permiso del Congreso. Exactamente, salvo que consiga mejores condiciones, claro. Pero generalmente el que reestructura nunca tiene mejores condiciones. Y menos en un contexto como este, absolutamente, ¿no? Entonces, yo tengo lo que a mí más me impresiona del gobierno es que sigue exactamente la misma secuencia. La misma secuencia. Y el resultado va a ser parecido, francamente. Y ahí sí me preocupo mucho porque estamos hablando de lo que le pasa a los argentinos, de la suerte de los argentinos. Un país que tiene tasas del 70 y tantos % es un país inviable, absolutamente inviable. Cambiaron las LEVAX por las LELIC, es absolutamente inviable. Van a debilitar al sistema financiero porque le permiten usar esos bonos como parte de los encajes. Yo no entiendo a dónde quieren llegar. Claro, empezaron a colocar lo que es deuda, en principio del Banco Central, y prácticamente los bancos están casi obligados a tomarlos. Y entonces, como están obligados a tomarlos, le dicen, bueno, úsenlos como parte de los encajes. Entonces ya los encajes de los bancos, que para que la gente me entienda, el dinero que respalda las operaciones financieras, ahora son esos títulos. Yo siento que el gobierno está totalmente desorientado. Ahora, hubo un cambio de funcionarios hace un tiempo, el gobierno fue nuevamente a negociar con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario acompaña lo que es esta política. Yo diría que el gobierno acompaña la política del Fondo Monetario, ¿no? El Fondo Monetario le ha puesto una serie de condiciones, el gobierno las acepta y así estamos. Así estamos, en una situación claramente complicada. ¿Se está comprando tiempo? No, se está comprando un gran problema, simplemente. El tiempo de Macri lo compró. Miren, muchas veces en estos años de democracia nos peleamos por ver quién era el candidato del fondo, quién era el candidato de los acreedores. Está clarísimo que el candidato del fondo y el candidato de los acreedores es Macri. O sea, lo único que hizo el fondo es garantizarle a Macri que tenga los recursos para pagar la deuda hasta que termine su mandato. Le ha exigido mucho. Y Macri está cumpliendo a pie juntillas. Yo siento que nos estamos metiendo en un problema del que nos va a costar mucho salir. Por eso, si Macri quiso ganar tiempo, lo que no advirtió es el problema a corto plazo que se está ganando. ¿No? ¿El Fondo Monetario le ha financiado casi, o podemos decir que está en vías de financiarle la campaña electoral al presidente Macri? Sí, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el déficit cero no ocurra? ¿Qué va a pasar? ¿No se va a cumplir con el déficit cero? No, es imposible de cumplir. Es virtualmente imposible. Pero se va a negociar ahora en el presupuesto. Sí, pero más allá de lo que se escriba, después hay que entender que más o menos el 80% del presupuesto son gastos sociales, jubilaciones o planes sociales.
Entonces, en verdad, hacer el ajuste sobre el 20% restante es virtualmente imposible, no alcanza para nada. Y si se quiere tocar eso, jubilaciones o planes sociales, estamos en vísperas de un conflicto enorme. Entonces, yo dudo mucho que el déficit cero se logre. Primero, vamos a entender que déficit cero no va a haber nunca por años en Argentina. Sí, porque va a estar déficit primario. déficit financiero, claro, ¿no? que además es creciente, lo que vamos a tener es un déficit primario que ni siquiera va a ser cero. Se está logrando reducir a un costo altísimo, no parando obra pública, en fin, ajustando todo lo que han ajustado. Y Fernández, ¿cómo ve el escenario político? Hace algunos días nada más se lanzó, o al menos la intención fue lanzarse, una mesa que representa distintos sectores de la política, Sergio Massa, estaba Schiaretti, bueno, también, allí estaba el gobernador Urtubey, entre otros, bueno, Pichetto también. ¿Cómo ve ese sector? No, es un sector. Es un sector que es un sector enojado con Cristina, que quiere expresar a una parte del peronismo enojado con Cristina. Es un sector que ha hecho algunos de ellos han hecho un enorme esfuerzo en los últimos tiempos intentando diferenciarse del gobierno, porque muchos de ellos fueron muy complacientes con el gobierno. Y creo que realmente les cuesta mucho que la gente vea allí un espacio opositor. Ahora, en tanto y en cuanto ellas quieran representar un espacio opositor distinto al de Cristina, a mí me parece legítimo, absolutamente legítimo. Y ojalá progresen. Es un espacio que, honestamente hablando, es un espacio donde el único que tiene votos es Sergio Massa. Y todos los demás medran en la medida que Massa no sea candidato. Ahora, yo siempre aspiro, y lo hablo muchas veces con Sergio, a que se entienda que la única alternativa que tenemos de dar una pelea franca y contundente a Macri es uniendo a la fuerza opositora. Y convocar en la oposición a ellos y a muchos otros, que cada uno exprese la oposición como quiera expresarla, pero no dividiendo la oposición, porque dividiendo la oposición le hacemos un favor a Macri. Y si ellos son opositores, yo confío en que no van a abrir una fuerza al margen de la fuerza opositora, porque esta famosa avenida del medio, que alguna vez acompañé yo a Sergio en esa idea, la historia me fue demostrando que es una ilusión óptica que generan las encuestas. O sea, la avenida del medio, ese espacio político... Es una ilusión óptica que generan las encuestas. Corea del Centro, como se lo llama. Corea del Centro. Exactamente, pero es una ilusión óptica. ¿Por qué? Porque ocurre que en cierto momento la gente lo que dice es la pregunta correcta, políticamente correcta. No estoy ni con Cristina ni con Macri. Se sientan independientes. Pero a medida que el tiempo transcurre, la gente toma posición. Entonces, en verdad, a la hora de pescar votos, hay dos lagunas para pescar. La laguna de Macri y la laguna opositora. Y lo que yo siento es que a veces algunos de estos sectores que caminan por la laguna del medio piensan que tienen la carnada para pescar peces en la laguna oficialista. Pero no tienen la carnada esa. La carnada para eso la tiene Macri, que logra broquelar el odio antiperonista en un solo lugar. Entonces, yo confío que finalmente entiendan que hay que pescar en la laguna opositora y que en todo caso se esmeren por conseguir una mejor carnada que la que tienen hoy, que les da para lo que les da. Pero que entiendan que no existe ese camino del medio del que están hablando. A medida que el tiempo pasa y la elección se acerca, es como esos pasillos que uno ve en las películas de James Bond, donde las paredes se empiezan a enangostar. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿cómo imagina el escenario del 2019, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hasta ahora al menos, de lo que son los principales candidatos de la oposición, bueno, está Felipe Solá, hay algunos candidatos, está también Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted imagina a Cristina candidata? No puedo descartarlo. No puedo descartarlo, tampoco puedo afirmarlo, no lo sé. Digo, Cristina es, sin duda, la dirigente política con más votos de la Argentina, en el peronismo y fuera del peronismo. ¿Cristina tiene más votos que Macri hoy? Sí, absolutamente. ¿Y en un eventual balotaje? En un eventual balotaje, Cristina le gana a Macri, pero si quiero ser franco, no es que le gana a Macri por méritos de Cristina, le gana a Macri porque el malestar con Macri es tan grande que si Julián se presenta como opositor a Macri, también le gana a Macri. No es que Cristina rompió un techo, es que Macri picó su piso y entonces todos pasan para arriba. Hoy en día cualquiera le gana a Macri en segunda vuelta. Cristina también.
Ahora, al margen de esto, Cristina es hoy la candidata con más votos, sin ninguna duda, en la política argentina. Sin ninguna duda. ¿Ese espacio puede llegar a albergar, por ejemplo, a distintos referentes del peronismo, de lo que se llama el peronismo dialoguista? Pero es que el sentido común nos obliga a que si nosotros no podemos estar unidos, le estamos haciendo un enorme favor a Macri. Y si le hacemos un favor a Macri, la gente nos va a recriminar mucho, mucho. Porque Macri, el único mérito que yo le reconozco a Macri es que ha sabido poner bajo un mismo paraguas a todo el antiperonismo. Empezó presentándose como un anticristinista, sí, pero con el correr de los días empezó a decir el problema que tiene Argentina son los 70 años de peronismo. Y entonces empezó a pelear con el peronismo. Y ha convocado a todo el antiperonismo, ese antiperonismo furioso que prefiere vivir mal antes de que lo gobierne un peronista. Y nosotros tenemos que unir fuerzas en la oposición. Tenemos que convocar a todos, tampoco al peronismo, hay que convocar a los sectores de izquierda, a los sectores progresistas, a reconstruir un gran frente patriótico. ¿Se puede hacer eso? Yo veo que hay mucha margen voluntad, para hacerlo, yo ¿sí? veo que hay mucha voluntad, porque además la calle a uno lo impulsa a hacer eso. En la calle lo que nos paran nos dicen únanse, es el reclamo generalizado. Sí, pero a veces hay protagonismos o hay egos, a veces es complicado. La política la hacen los seres humanos y los seres humanos solemos tener miserias y a veces esas miserias aparecen. Pero no nos van a perdonar nuestras miserias si es que por nuestras miserias Macri vuelve a ganar. Quiero llevarlo al plano de la justicia. Declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garabano, en las últimas horas, que dice: nunca puede ser bueno para un país que un expresidente esté detenido o que se pida su detención. ¿Qué le sugirió esta frase, que obviamente fue rechazada por Elisa Carrió, pidió el juicio político del ministro Garabano? Yo quiero ser franco, a mí Elisa Carrió no me parece una persona cuyas opiniones de este tipo de cosas merezcan ser consideradas. Elisa Carrió no es ni una persona preparada, nunca he leído un artículo pero es un referente científico del derecho escrito por ella. No sé desde qué lugar habla, no sé con qué autoridad habla. Bueno, es un referente del gobierno, ¿no? No, está bien. Lo que digo es que yo, que he sido muy crítico de Garabano, que me parece un muy mal ministro de Justicia, que ha facilitado el intervencionismo del Poder Ejecutivo en todos los estratos judiciales, tengo que decir que en esto no se equivoca. Y tengo que decir que cuando escucho a voces como Ricardo Gil Lavedra, que parece haber cambiado últimamente, y lo celebro, que dicen se está aplicando con una ligereza muy grande el Instituto de la Prisión Preventiva. La prisión preventiva, ¿no? También de esto hizo referencia a Garabano. Claro, me parece que está bien. O sea, yo, que he sido un gran crítico de Garabano, lo que percibo es que en este punto no lo puedo criticar a Garabano. Ahora, ¿qué la enoja a Carrió? Que se rompe su libreto de meter presa gente. Miren, esto no es un Estado de Derecho. La verdad que si la República va a funcionar con esas lógicas, yo quisiera estar en otro lugar. A mí me parece que lo que tenemos que preguntarle a la señora Carrió es por qué su gran amigo de andanzas, Pepín Rodríguez Simón, andaba la semana pasada reunido con el presidente de la Cámara Federal en un bar de la avenida Santa Fe. Con Martín Irursun. Exactamente. Hay una fotografía. Hay una fotografía que ha circulado y que nadie habló. ¿Qué hacía hablando con el presidente de la Cámara Federal? Esa Cámara que cooptó. El gobierno primero la vació y después la cooptó con jueces propios. ¿El gobierno opera sobre la justicia? Absolutamente. Fernández? Absolutamente. Vergonzosamente. Descaradamente. Descaradamente se quedó con el Consejo de la Magistratura, descaradamente vació la Cámara Federal y descaradamente la va llenando con sus jueces. Sí. Bueno, acá está la foto, la que hacíamos ahí referencia. está la foto. Y que ese señor es un hombre que trabaja directamente con Carrió. Ese señor que está ahí. Sí. ¿Qué está haciendo hablando con el presidente de la Cámara Federal? Cámara que ahora tiene, entre otras cosas, las apelaciones de la famosa causa de los cuadernos. ¿Qué está haciendo? Eso lo tiene que explicar Carrió. No le tiene que pedir explicaciones a otro, eso lo tiene que explicar Carrió. Entonces, la verdad que Carrió se ofenda con... Yo estoy ofendido con Garabano antes que Carrió, mucho antes que Carrió. Enojado. Pero la verdad es que se ofenda por esto. Es la primera vez que lo escucho decir a Garabano algo que tiene que ver con el Estado de Derecho. Usted mencionaba recién la causa de los cuadernos. Ha dicho en varias cuestiones que hay irregularidades en la investigación. Lo he leído en algunas declaraciones suyas. Escribí un artículo bastante, después de leer la espantosa pieza que escribió Bonadío
con los procesamientos. La verdad es que eso en la Facultad de Derecho habría que mostrarlo para demostrar lo que no debe hacerse en la justicia. Ha hecho un montón de disparates, ha dicho un montón de disparates jurídicos. Un sinfín. Una causa que mal que le pese a sus promotores, porque yo no quiero... Yo siempre digo lo mismo. A mí me da la impresión que la causa tiene una dosis de cosas ciertas, pero el esfuerzo que se hace por involucrar a ciertos personajes, particularmente a Cristina, termina enturbiando toda la investigación. ¿No hay pruebas contra Cristina? Es que las pruebas contra Cristina hay gente que dice que le dijeron. O sea, las pruebas no son los que escriben los titulares de los diarios. Cuando uno lee la declaración de Fabián Gutiérrez dice que él cree que en el avión viajaban bolsos que nunca vio, pero que él piensa, por lo que dicen otros, que tenían dinero. La ley también. Entonces, y así son las declaraciones de todos. Wagner dice que un ministro le dijo que Cristina estaba al tanto, y un señor que es un financista que se llama Clarence dice que cuando le traían la lista de empresas a las que le tenían que cobrar, le decían que Cristina estaba al tanto. Y alguno lo vio a Cristina, no, nadie la vio a Cristina. Y alguien le dio plata a Cristina, no, nadie le dio plata a Cristina. Y en la casa de Cristina encontraron dólares, encontraron algo, no encontraron nada. Entonces, Ahora, a mí caracterización de la obra pública. Ese es un problema endémico de América Latina y de la Argentina particularmente. O sea, eso habría que investigarlo. Por eso lo que yo lamento es que un hecho que puede llegar a ser cierto, que puede involucrar a empresarios y a funcionarios, termine ensuciándose de este modo, y el riesgo es que todo termine en nada. Yo siempre digo lo mismo, el último arrepentido que tuvo la Argentina se llamó Ponta Cuarto. Y a pesar de haber declarado, haber llevado las coimas, terminó absuelto. Alberto Fernández, le agradezco mucho por estar con nosotros esta noche. Quiero preguntarle por último, a propósito de lo que fue el cambio en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con Carlos Rosenkrantz al frente. ¿Le parece que este cambio, yo iba a decir naif, es irrelevante? No, no es irrelevante, Porque además ahora el macrismo maneja la Corte. Yo creo que fue un enorme error político haber cambiado a Lorenzetti por Rosenkrantz. Pero se dio ahí, ¿no? El voto de los... Sí, de un modo raro que yo... Bueno, ¿le parece extraño que se haya dado este cambio? No me parece extraño porque votaron como votaron, pero hubiera querido que no hubiera ocurrido, definitivamente. Pero creo que el peor efecto del cambio en la Corte es que hoy la Corte Suprema la conduce un juez que todas las mañanas habla con el ministro de Justicia y tratan de ordenar el sentido de las causas que están en la Corte. No hay independencia de poderes. Eso me parece que es un... Y quiero aclarar que Rosenkrantz además es un hombre académicamente prestigioso, sobre el que uno no puede dudar, y yo tampoco pongo en duda su moralidad, ni mucho menos. Eso lejos está en mí. Pero lo que creo es que es un hombre que responde a un ideario político y a una lógica política que en verdad la justicia hoy no necesitaba eso, necesitaba mayor independencia. Alberto Fernández, muchas gracias. No, gracias, Julián. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Síganme porque vamos a estar dando algunos detalles. A ver, ¿cuál es el plan del gobierno? Usted sabe, hay un Banco Central, ha puesto en marcha lo que es, sin ninguna duda, uno podría pensar, los lineamientos, los vectores que le ha impuesto en parte el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay un plan Sandleris? Esa sería una de las preguntas. Mire, fíjese, le voy a hacer referencia, en este caso, a lo que son los 3 pilares de lo que es el plan financiero que tiene en marcha el Banco Central. Usted sabe, quieren sacar todos los pesos ¿de dónde? De la economía. Obviamente, ¿cómo lo hacen? Subiendo las tasas de interés de una forma realmente muy, muy importante. Se pagó en los últimos días 72, 74% anual de tasa. ¿Para qué? Para sacar esos pesos de lo que es la economía. ¿Cuál es el plan que tiene en marcha el Banco Central? Bueno, que eso lo que genere es que no haya prácticamente pesos, es una forma obviamente metafórica de decirlo, en la economía, o que en todo caso eso genere que haya empresas, pero también personas que vendan lo que son sus tenencias de dólares para tener recursos, ya que obviamente no va a haber crédito en pesos, o que sacar un crédito en pesos va a ser realmente carísimo. Entonces, como no va a estar esa alternativa, como no va a haber financiamiento en pesos, lo que busca el Banco Central es que empiecen a darse lo que son las ventas de dólares. Por eso pasamos a lo que es la segunda parte de este programa financiero, que son estas ventas en dólares. ¿Qué haría que se vendan muchos dólares? Bueno, obviamente haría bajar lo que es la cotización del tipo de cambio, y el Banco Central ahí, ¿qué haría? Bueno, recompraría
dólares. ¿Contra qué? Contra pesos que terminaría inyectando en la economía, y obviamente cuando uno inyecta pesos, cuando uno ofrece muchos pesos, el precio de un producto que es muy ofrecido tiende a bajar. Por ende, el plan se completa con que si uno ofrece muchos pesos, obviamente en la economía, la tasa de interés tiene que ir bajando. Así es el círculo virtuoso que está tratando de imponer el Banco Central. La realidad es que lo está haciendo casi con un esfuerzo importante en materia de emisión de lo que son estas LELIQ, estas letras que emite el Banco Central. Y yo creo que la clave fundamental en todo esto, no le digo que es cuánto resiste la economía, porque obviamente ya está sufriendo la economía, sino sobre todas las cosas, en gran medida, cuánto resiste lo que es la emisión de letras, porque el Banco Central, para pagar esos bonos, lo que hace es emite nuevas letras y obviamente cada vez que emite tiene que poner una tasa más alta. Este es el plan que tiene en marcha el gobierno, por eso, atención, porque va a subir mucho la tasa de interés, podemos decir que va a seguir subiendo y que la idea es justamente que baje lo que es la cotización del peso, que baje obviamente lo que es también el nivel de tasa de interés. Acompáñeme porque ya está con nosotros Ginés González García. Lo van asesorando, me parece. ¿Cómo está? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo libretista. Tiene libretista. Sí. Bueno, se queda porque hacemos una pequeña pausa y ya regresamos, ¿sí? Una pequeña pausa y ya estamos con Ginés González García. ¿Cómo no me voy a quedar?